una entrevista? Uy, una pregunta que me lleva 30 años atrás, porque llevo 30 años de trabajo en esto y te diría que dos o tres temas distintos. Por un lado, mis primeros trabajos tuvieron que ver con la experiencia del nazismo y el genocidio nazi, tenía que ver con mi historia familiar, digamos, y la forma en que no me convencían las miradas en ese momento dominantes, a fines de los años 80, te estoy diciendo, sobre la comprensión del nazismo y la necesidad de investigar y tratar de entender algunas otras cosas. Y eso, como yo también tenía toda una historia ya desde adolescente, de militancia en derechos humanos, desde el final de la dictadura, me generó que muchas de las cosas que yo iba avanzando y tratando de pensar en relación al genocidio nazi, a los grupos con los que trabajaba les terminaba resultando también útil e interesante, sobre todo cuando lo empecé a publicar, para pensar la experiencia que habíamos vivido en la dictadura en Argentina, ¿no? Entonces fue como esa articulación de esos procesos, de la militancia, de la historia familiar, de la historia vivencial en Argentina, que como que me fue llevando cada vez más, meterme más y más y más, y bueno, al día de hoy es eso, ¿no? De más de 30 y pico años laburando en la investigación de los procesos genocidas, tanto en distintos lugares del mundo como sobre todo en la Argentina. Y vos, Daniel, ese tema que vos hablabas, el tema de la investigación de los genocidios en los 80, cuando se estaba hablando del tema del nazismo, se dio un debate entre entre el debate entre el funcionalismo y el intencionalismo, porque en esa época se debatía entre si fue Hitler el que creó, que estableció el holocausto, o si no fue como un dispositivo. ¿No? Tal cual, había debates muy interesantes en esa época. Uno era este que mencionás, intencionalismo, funcionalismo, que era, bueno, ¿qué tanto dependía de las decisiones de Hitler o de algún otro líder y qué tanto el exterminio tenía que ver con todo el desarrollo del proceso histórico y de las luchas sociales en Europa y en Alemania de la época? Y después también una discusión que me cruzó mucho, que era un momento en los 80 en que estaba muy de moda lo que se llamaban las teorías de la unicidad y que el nazismo se estudiaba separado de todos los otros procesos históricos y estaban naciendo lo que después se llamaron las escuelas comparativas, lo que después dio lugar en los 90 a los estudios sobre genocidio, que tenía que ver con pensar estructuras comunes de los procesos de exterminio, tratar de entender al genocidio como una tecnología de poder, ¿no? Y que entonces el nazismo era una de los ejemplos y las expresiones de esa tecnología de poder. Entonces, bueno, como que muchas de estas discusiones me influenciaron mucho en hacia dónde orienté todo mi trabajo de investigación. Hola Daniel, Sebastián te habla ahora. Quería preguntarte justamente, hicieras una comparación, o si es que se puede comparar, lo sucedido en el proceso militar argentino, justamente, digamos, si es equiparable digamos, el procedimiento que se dio acá con el nazismo, esto que referís a las estructuras del poder. Bueno, el trabajo comparativo lo que permite justamente es no tanto equiparar, sino mostrar las similitudes y las diferencias, porque todo proceso histórico es distinto, entonces efectivamente hay diferencias importantísimas entre los dos casos, por de pronto la magnitud del proceso de aniquilamiento, pero entre muchas otras. Ahora, lo interesante de pensar estas similitudes y diferencias es si hay o no hay algunas estructuras comunes de funcionamiento de las prácticas sociales. Y cuando uno encuentra esas estructuras y las va encontrando en distintos momentos históricos, puede entender qué sentido tiene una práctica social, más allá de todas sus diferencias, más allá de su diferencia de magnitud, más allá de su diferencia de forma de implementación, puede encontrar que hay como sentidos comunes en esas prácticas, y eso es un poco el trabajo que después, muchos años después, ya en lo que fue mi tesis de doctorado, que se publicó en 2006, pude trabajar en esa comparación entre el nazismo y la experiencia argentina de encontrar el funcionamiento de lo que yo llamé la tecnología de poder genocida en ambos procesos históricos, no de modo idéntico, pero sí de modo similar. Y eso es un poco el trabajo que después, muchos años después, ya en lo que fue mi tesis de doctorado, que se publicó en 2006, pude trabajar en esa comparación entre el nazismo y la experiencia argentina de encontrar el funcionamiento de lo que yo llamé la tecnología de poder genocida en ambos procesos históricos, no de modo idéntico,
pero sí con objetivos similares y con logros similares en las formas de destruir la identidad de un pueblo, ¿no? ¿Y cuáles son, digamos, las similitudes que encontraste? Bueno, yo diría la más importante, hay unas cuantas, pero la más importante tiene que ver con el uso de la estructura de campos de concentración como una forma de irradiar el terror en la sociedad, y que esa irradiación del terror logra el efecto de transformar las prácticas sociales. Esto es algo que vamos a encontrar en los dos procesos, con lo cual esto que yo llamé el carácter reorganizador del genocidio es una de las similitudes más importantes entre los dos procesos, porque más allá de todas sus diferencias, es esta cuestión del terror está siendo utilizado como herramienta a través de una estructura común, que es el campo de concentración, para irradiar a toda la sociedad, para llenar de terror a toda la sociedad y transformar a través del terror la identidad de quienes quedan vivos, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque es plantear que el genocidio no apunta tanto ni fundamentalmente a la población a la que asesina, sino que asesina para disciplinar a los demás, para transformar la identidad de quienes quedan vivos. Y esto es algo que uno puede ver como un elemento común en distintos procesos históricos, y sobre todo en estos dos, que me tomé el trabajo a analizar más sistemáticamente, que son la experiencia del nazismo y la de la doctrina de seguridad nacional en América Latina, con la especificidad argentina, ¿no? Y ahora volviéndonos, que hace poco pasó la Semana de la Memoria en Argentina, Daniel. ¿Vos cómo analizarías desde la sociología estos discursos negacionistas que se están propagando, diciendo de que no hubo 30.000 desaparecidos, sino que hubo 8.000, el curro de los derechos humanos, como hacen algunos dirigentes políticos? ¿Cómo ves vos desde la sociología esos discursos? Bueno, yo lo veo con mucha preocupación y justamente hace poco saqué un libro sobre eso, se llama Los dos demonios recargados, donde planteaba tratar de entender por qué es que es en ese momento, yo diría hacia 2012, 2013, que logra cobrar fuerza y cada vez más a partir de ahí estas formas negacionistas, y tratar de entender de qué problemas ocurrieron en la construcción de la memoria en Argentina para que ese ciclo de lo que podríamos llamar una memoria ascendente desde el fin de la dictadura hasta 2007, 2008, 2010, incluso 2011, como todo ese proceso que había sido de permanentes conquistas, miradas cada vez más críticas, de reformulaciones, de recuperación de la identidad de los desaparecidos, digo, un proceso muy rico. ¿Qué pasó para que ese proceso se detuviera y comenzara a retroceder y por otro lado avanzar las miradas negacionistas, ¿no? Y creo que hay un montón de elementos, quizás no nos da una sola charla para pensarlo, pero diría, hay muchas cosas que han pasado. Hay, por un lado, una lucidez muy fuerte y muy novedosa de los sectores más articulados con los genocidas, un cambio en sus prácticas sociales, pero por otro lado también hubo muchos errores y problemas en eso, a partir de esos años, en el campo popular, ¿no? O sea, por un lado la pérdida de la originalidad, de la comprensión de que las memorias se construyen siempre de abajo hacia arriba, la repetición de ciertos mantras como consignas que no ayudaron mucho conceptualmente. Entonces me parece que hay como todo un conjunto de procesos que son los que analizo ahí en Los dos demonios recargados, que por ahí nos sirven para poder entender dónde estamos parados y comer para tratar de revertir esa situación. Y Daniel, ¿no tendrá también algo que ver, estoy pensando, el hecho de que este año se cumplen justamente 40 años del retorno a la democracia? ¿No será que también hay una especie de revanchismo en este negacionismo? Sí, pero podríamos decir que ese revanchismo estuvo siempre. O sea, la pregunta es por qué logra emerger con tanta fuerza ahora y no hace 20 años.
Y lo que sí tomo de lo que decís que ya pasaron 40 años es que la realidad es muy dinámica, es muy cambiante, entonces que ya se han ido sucediendo varias generaciones en todo este proceso y que quizás parte también de los problemas de este momento es que así como en los 90 se pudo contemplar y hacer lugar a la irrupción de la generación de los hijos y fue tan potente para ese proceso de construcción de memoria, y luego incluso podríamos decir que en los 2000 eso cobra también muchísima fuerza en la evolución de esa generación y demás. Me da la sensación que en este momento, donde ya tenemos la irrupción de una tercera generación claramente, porque quienes hoy tienen 20, 18, 25 años, no solamente que no estaban en la dictadura, sino que incluso sus padres, o la mayoría de sus padres tampoco estaban en la dictadura, eran muy pequeños, ya es una tercera generación, y entonces tiene como problemas propios y planteos propios y miradas distintas, así como la tuvo la segunda generación, y creo que no hay suficiente escucha de esos cambios y que estas estructuras negacionistas, estas formas nuevas de la derecha, han estado más atentas y han buscado interpelar con más inteligencia a esa población joven, a esa tercera generación, y creo que en ese sentido sí es interesante el dato que tirás de, ojo, que ya son 40 años y que la realidad cambia, ¿no? Y que las preguntas que podíamos tener en los 80 no son las de los 90, las de los 90 no son las de 2000 y las de 2000 no son las de 2020 ni las de 2010, digamos, ¿no? Entonces la realidad va cambiando y tenemos que poder entender esos cambios para poder incluso transformar nuestras preguntas, no solo nuestras respuestas. ¿Y vos crees que para frenar esos discursos negacionistas, qué rol tiene que tener el Estado como para frenar esos discursos y la propagación de esas terceras generaciones como estabas desarrollando recién? A ver, yo creo que es un rol más indirecto. Acá ha habido mucha discusión, digamos, yo no comparto la idea de que los discursos sociales se puedan prohibir o dirigir desde el aparato estatal. Me parece que eso sería peligrosísimo y no es como funciona ni la construcción de memoria, ni la construcción de sentido, ni la construcción de discursos. Pero eso no quiere decir que el Estado no tenga ningún papel. Me parece que lo que sí sería interesante, y es un rol que el Estado ha abandonado bastante en cuanto a las políticas públicas, es poder darle más espacio, más recursos, más apoyo a los ámbitos más ricos de intercambio social, por ejemplo la escuela. El ámbito educativo es un ámbito fundamental de desarrollo de polémicas, de debates, de construcción de conocimiento, pero claro, cuando esos ámbitos van siendo destruidos, van siendo reemplazados por otras instancias o se tienen que encargar de otras cosas, como de darle de comer a la gente que no puede lograr el acceso a la alimentación, y bueno, van perdiendo algunas de sus funciones centrales que tienen que ver con esta posibilidad de un intercambio cara a cara, que no nos dan ni las redes sociales, ni internet, ni ninguna otra instancia donde estamos muy solos, ¿no? en ese intercambio. Entonces me parece que el rol pasa mucho más por ahí, mucho más por facilitar espacios de producción, de intercambio, de enriquecimiento, que por esta normatividad de prohibir discursos, opiniones, que me parece que es una disputa más sociopolítica. Una cosa es que como sociedad nosotros digamos que hay discursos que nos parecen deleznables y que no queremos que tengan presencia en determinados lugares, y eso tiene mucha legitimidad que como sociedad lo planteemos, pero no creo que sea el rol de la ley penal, digamos, no que sea el rol del aparato punitivo, el de salir a decirnos cómo tenemos que pensar, ¿no? Con respecto a, Argentina durante todo el siglo XX vivió sucesivos golpes militares, la mayoría eran anunciados, sobre todo el golpe de 1976, se conocía prácticamente la fecha. Uno puede entender que hay un clima no solamente en las fuerzas armadas o en las fuerzas de seguridad,
sino también un clima social o económico previo que, digamos, que generan las condiciones. ¿Vos creés que en nuestro país hay condiciones para que haya, digamos, algún tipo de asonada militar, pronunciamiento o intento de golpe de Estado? A ver, es muy buena la pregunta porque los hechos, la historia nunca pasa dos veces igual. Entonces yo creo que las condiciones que se están generando en nuestro país, como parte de lo que está ocurriendo en el mundo, son de mucha gravedad. Implican que puedan pasar cosas socialmente muy graves, pero no van a ser igual que las que vivimos. Esto es, no me parece que la forma hoy de intervención o de implementación de lógicas de terror, de represión de la protesta, de impedir las articulaciones solidarias o cooperativas pase por un golpe militar. No quiere decir que no sea una posibilidad, no quiere decir que no pueda ocurrir. Por de pronto, por ejemplo, lo vimos en el 2019 en Bolivia, nuevamente reaparecer, pero no me parece que sea la forma más probable. Por lo tanto, no es que imagino que lo terrible que nos puede pasar es un golpe como el del 24 de marzo del 76, pero nos pueden pasar cosas que sean tan graves como eso, aunque sean muy distintas, como por ejemplo, y lo vamos viendo, ¿no? El surgimiento de estos grupos neofascistas que implican la posibilidad de que se vaya dando una movilización reaccionaria, de que se vaya dando la organización de grandes masas de población buscando recortar derechos y buscando recortar derechos de modo violento, buscando agredir a quienes piensan políticamente distinto. Incluso lo vimos en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación. Entonces, digo, se está generando el caldo de cultivo de hechos sociales que pueden tener mucha violencia y que pueden tener mucha gravedad, pero que por otro lado no van a ser iguales a los que vivimos. No sé si va a ir necesariamente de la mano de la intervención de las Fuerzas Armadas o de un golpe militar, digamos, ¿no? Pero no quita que no tengamos que estar muy atentos a esas transformaciones y a la gravedad que pueden tener, que por eso que sea distinto no quiere decir que no pueda ser igualmente grave, ¿no? Ahora vos mencionaste, Daniel, el tema hiciste un artículo que hablaba sobre el atentado de Cristina Fernández. Fue como una ruptura en un orden democrático establecido después del 10 de diciembre de 1983. ¿Por qué significa ese intento de magnicidio como una ruptura de un orden democrático? Y básicamente porque había había límites que tenían que ver con el intento de elaboración de lo que habíamos vivido durante la dictadura, límites en la confrontación política, en la cual nunca estaba en juego la vida del otro, digamos, ¿no? Esto del límite de esa confrontación podría llegar a niveles de mucha gravedad, pero siempre la vida era algo que se preservaba, digamos, ¿no? Entonces no había nada que pudiera legitimar que esa confrontación llegara al plano de ese nivel de violencia que es quitarle la vida al otro, ¿no? Que en otros momentos de nuestra historia sí lo hemos tenido como parte de las prácticas sociales. Y eso se quiebra con este intento de magnicidio porque no solamente por los lazos que van apareciendo de la organización de estos grupos, esto es que no era un loquito desquiciado, sino que era un grupo o más de un grupo, por más que fueran todavía marginales políticamente, varios grupos que se organizaron para llevar a cabo esa acción, no solo esa acción, sino que pensaban también en otros actos de agresión violenta o intento de atentar contra la vida de otros dirigentes políticos, pero además que ha tenido como una articulación con un conjunto de discursos que comienzan a aparecer de mucha violencia simbólica, que tienden a habilitar esa posibilidad. Incluso lo vimos en un hecho que me parece de una gravedad enorme en este cambio político que se va a ver en este momento, que es que algunos líderes políticos, si bien fueron muy pocos, fueron significativos en su rol, se negaran a repudiar
indubitablemente ese hecho, ¿no? Esto de más allá de que sea un hecho que afecte a un enemigo político tuyo, si intentan quitarle la vida, lo primero que correspondía en ese orden construido en el 83 es el repudio incondicional a ese atentado, ¿no? Y de pronto la resistencia de Patricia Bullrich a llevar a cabo ese repudio, aun cuando otros dirigentes de su fuerza política sí lo llevaron a cabo, o la resistencia de Javier Milei en llevar a cabo ese repudio, muestra como el corriente un límite, ¿no? Aun cuando no sean muchos, aun cuando todavía la mayor parte de la estructura política sí sigue participando de ese pacto, bueno, empezó a quedar claro, incluso algunas figuras que son marginales, pero no tanto, digamos, porque pertenecen a partidos mayoritarios, empezando a poner en duda la propia existencia del atentado. Bueno, estos son hechos que tienen mucha gravedad en ese sentido, que nos van mostrando como un deslizamiento de esos acuerdos que implicaban, bueno, podemos tener enormes discusiones, podemos disentir en todo lo que hace, podemos acusarlo de montones de cosas, pero el atentado a la vida es un límite.